si mañana muero, me moriría extremadamente feliz. Y eso es algo que estoy muy contenta de poder nombrar. Moriría muy feliz. Si mañana muero, moriría contenta de que morí en resistencia, morí nombrándome, morí acompañando, morí siendo esa versión que en mi pueblito chiquito en Colima soñaba con tantas ganas, ¿sabes? Entonces muero como una fantasía. Si mañana muero como una fantasía que tenía de niña. Y eso es el mejor sueño que he logrado en mi vida. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estés escuchando y bienvenida a Si Mañana Muero. En el episodio del día de hoy tengo a una gran hermana. Honestamente no sé ni cómo presentarla, creo que ella tiene mucho que decir y me gustaría preguntarte si te puedes presentar. Gaby. Soy Gaby Rivero, mujer trans en resistencia, orgullosamente activista. Psicóloga de profesión, Claro. Diseñadora de profesión, Claro. doble licenciada. Luego nos dice que siempre decimos que tiene doble carrera y ella solita lo saca. Pero beba, aquí me tengo que vender. Es cierto. Bueno, cuéntame, tú, ¿qué es Cody? ¿De dónde salió? ¿Por qué empezaste a hacer eso? Cody es una organización que nació en ITESO, ahí más o menos como por el 2009, 2011. Nació porque un grupito de amistades, que la verdad, como te digo, con los nombres soy pésima. Un grupito de amistades que no son mis amistades, no les conozco. Pero bueno, no les conozco como amistad. Y en su momento nace como este espacio en donde lo único que importaba era reunirnos y convivir, que era crear comunidad. Yo entré en el 2017, cuando entró a la universidad. Cody ya tenía varios años, sus integrantes, pues los primeros integrantes de Cody ya no estaban, ya se habían graduado la mayoría y ya quedaban, creo que la tercera generación de lo que fue Cody. A mí me toca ser la cuarta generación de Cody y cuando entro, justo creo que por eso te platicaba de que llevas un semestre aquí y ya quieres organizar, pues hice exactamente lo mismo. O sea, me metí a una organización que ya existía, que ya tenía un nombre, que ya estaba formada, tenían en ese momento 10 integrantes. Y mi motivación genuina para hacerlo era algo que ya hemos platicado. Si no encuentro estos espacios seguros, tengo que generarlos yo, ¿no? Y no porque esas 10 personas no fueran un espacio seguro, porque creo que al final sí lo fueron y fue lo que me motivó más a generar espacios más grandes. Mi impulso no estaba generado a través de la necesidad, sino de la creación. Quería crear espacios más educativos, porque siempre he estado a favor de la comunidad, pero también a través de la información, pues hemos tomado caminos diferentes, ¿no? Entonces, Ya no tanto, ya estamos coincidiendo más, pero sí, en su momento sí. yo estaba muy a favor de la institucionalización porque conocía y entendía cómo la estructura nos podía brindar un blindaje más amplio como comunidad. Ya no éramos un grupito de hochis que se juntaba y se reunía a comer, ya éramos un colectivo reconocido por la universidad en el cual teníamos voz, opinión, disque, ¿no? Porque al final la institución también no te abre las puertas por completo, pero era una barrera a la cual la violencia tenía que enfrentarse un poco más, ¿no? Ajá. 2017, igual el primer semestre, fue la primera vez que he decidido como involucrarme muchísimo en Cody. Yo ya llevaba un semestre en la uni, era mi segundo semestre en la uni y mi primer semestre en Cody. Y decido meterme fulón, era el periodo en donde empezamos a hacer altares de muertos y generamos un muy bonito altar sobre lo que en su momento fue, bueno, no sé si recuerdas, pero ya tiene muchísimo. Eran 2 personas que habían fallecido, que habían sido asesinadas en un antro, creo que en Ciudad de México. Aunque éramos un grupo de 10, fui entendiendo que pues las cosas no iban a seguir funcionando porque 10 personas, aunque suenan muchas, cada una tenía una vida, una responsabilidad individual, un estudio al cual atender, porque era una realidad que comprendía que la gran mayoría de ahí éramos estudiantes que estábamos enfocados en generar una carrera.
en salir adelante y pensar en nuestro futuro. Y no porque el activismo no lo fuera, sino porque es un camino y es una decisión que cada quien debe de tomar. No podía obligar a alguien a elegirlo. Decidí entonces empezar a abrir una convocatoria más grande, empezar a hacer ferias de colectivos. Yo entré en 2017, en 2018, en el segundo semestre, es cuando se crea participación estudiantil. Me toca experimentar entonces, junto con la institución, la creación de estos nuevos espacios, de espacios de gestión, de espacios de escucha, de espacios de administración, que te permiten institucionalmente activar ciertos movimientos o mecanismos que al activismo le funcionan en su momento, ¿no? Lo que fue para mí desde CODI organizar conferencias, pues imagínate, antes de pandemia tuvimos una conferencia de sexo anal. Eso estuvo increíble, o sea, hubo como 10 personas, pero para mí que me hayan prestado un auditorio para hablar de sexo anal, me pareció impresionante, me pareció, al menos a mí, romper una barrera institucional. Es una escuela jesuita y llegar a hablar de sexo anal, específicamente el sexo anal gay, me pareció fantástico. Me gustó mucho hacer estas cosas, el empezar a hacer más espacios. Me reapropié de un colectivo que no era mío, de 10 personas llegamos a ser, creo que ahorita en el grupo somos como 200. Me impulsé mucho eso, de a partir de crear, empezar a crear esos espacios, romper esas barreras institucionales, porque al final entendí que la única manera en la que yo podía acercarme a esa institución era un poco introduciéndome en ella, ¿no? Usando su propio lenguaje, usando sus propios mecanismos, entendiendo que tiene una burocracia y por lo tanto, si tú como colectivo empiezas a burocratizar, que es malo, y entiendo por qué el activismo a veces se pelea con eso, pero alguien tiene que hacerlo, ¿sabes? Alguien en el activismo tiene que hacerlo, no todos, porque eso es lo increíble de la diversidad del activismo, hay gente para todo. Y yo decidí que esa iba a ser, más bien, yo entendí que era lo que yo quería hacer, que era traducir el lenguaje institucional a algo colectivo para poder democratizar estos procesos, que ya no fueran procesos tomados simplemente desde la jerarquía, desde la blanquitud, y que al menos tuviéramos, tal vez todavía no voz, pero empezamos con un asiento. Pues cuando yo entro al ITESO, Gaby ya llevaba, ¿qué? ¿3 años? Sí. ¡Ah! Bueno, Gaby ya llevaba 3 años ahí, en ese espacio. Yo cuando entré, por ejemplo, ya existía, ¿no? El CODI, ya existía ese grupo de 200 no sé cuántas personas. Y yo me acuerdo que yo le decía a mis amistades de que, oigan, de que por favor acompáñenme a la comida y así. Y nadie me quería acompañar porque pues era gente... No, ni me acuerdo porque no me querían acompañar. Creo que no tenía tanta gente LGBT en mi vida para ese entonces. Me acuerdo, justo ahorita con esto que dices de que es lo bello de la diversidad en movimientos. Mucha gente me llegó a cuestionar cuando yo empecé a formar, por ejemplo, Transforma, que es el colectivo trans, que por qué no, o sea, que ya existe el CODI, que por qué tenía que hacer yo Transforma, ¿sabes? Y yo decía, pues es que no es ni un acto de guerra ni nada, simplemente creo que hace falta otro espacio, ¿sabes? O sea, y que no debe de pensarse que solo debería de haber un espacio LGBT, cuando pueden haber muchísimos. ¿Y quién te dijo eso? Gente que no voy a decir su nombre porque era gente que lo decía en buen plan. O sea, en ese entonces con la poca información que tenía, me decían como, pues es que ¿por qué no el CODI ya está? O sea, es que aparte, querida audiencia, quiero saber que eso jamás se me comentó a mí. Si yo como directora de CODI jamás te dije nada, ¿por qué escuchaste voces ajenas? Bueno, no, pues qué bueno que no las escuchaste, porque sí lo hiciste. Sí, no, yo dije, no, pues esto es algo más, es algo sí, distinto, claro, es algo, pero la gente decía, pues es que ya existe el CODI, o sea, ¿para qué? Y lo decían desde un lado de cuidado hacia mí, o sea, me decían mucho como, es que te ves muy cansada, te ves muy desgastada, de que por qué te vas a esforzar tanto si ya existe gente que está haciendo cosas. Y yo decía, pues es que ya están haciendo cosas, pero no dan abasto, y no sí, por su culpa, pero porque faltan muchísimas cosas, sí, ¿no? O sea, y no vamos a dar abasto, que eso lo estaba hablando el otro día con otra amiga que también trabaja mucho desde el institucional. Y pues yo en mi caso, o sea, antes de Transforma, pues empecé Secuencias, y Secuencias es 100% a través del arte. Tenemos también una rama que es, por ejemplo, acompañar a gente a cambiarse el nombre, no sé, hay más cosas, pero el eje principal de Secuencias es como la transformación a través del arte, ¿no? Ya Transforma sí fue como, bueno, para ubicarnos, para conocernos, para ver si podemos hacer como políticas, etcétera. Pero, por ejemplo, yo llego, hay un baño, o sea, cuando yo me empiezo a nombrar persona trans, hay un baño familiar, le llaman, o pues baño, que le quitaron el familiar y le pusieron un monito con media falda. Pues yo ya tengo la habilidad de entrar ahí, ¿sabes? O sea, de que yo existo y ya tengo ese baño. Y mucha gente trans que yo conozco pues dice como de que, ay, pues sí, o sea, como si hubiera caído del cielo. Y yo sé que no cayó del cielo. Bueno, ¿quieres
contar un poco de cómo fue eso, por ejemplo? ¿El proceso del baño? Pues llegar a eso. Ay, no, fue un martirio. Porque aparte, Está bien si lloras, no pasa nada. el proceso del baño viene mucho de un impulso personal. La violencia está en todos lados, ¿no? Y también yo me acerqué muchísimo al ITESO y fue una universidad que yo escogí en su principio porque yo, al venir de un lugar como mi estado natal, que se destaca por ser un lugar muy violento para las personas LGBT, Colima, y tú menciónalo, nómbralo. Bueno, o sea, Colima, al ser un lugar tan violento, al ser un lugar que se destaca por ser el estado más transfeminicida, en donde todo es muy, 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 muy explícito en si eres LGBT, aquí no debes estar. O sea, yo era la única persona LGBT en mi escuela abiertamente LGBT hasta tercero de prepa. Sí. Y en la universidad me acerqué a ITESO justo con esa razón de, mira, qué increíble, ¿no? Porque yo también entré sabiendo que había un CODI, ¿no? Era bueno, son tal vez 10 personas, pero son 10 personas, ¿no? Ya no soy nada más yo. Cuando entré a diseño, tuve una pésima experiencia en uno de los baños, en el edificio Q, en el baño de varones. Entré, literal yo solo iba a hacer del baño. Y de la nada tenía 3 personas detrás de mí, acorralándome, empujándome, diciéndome que me saliera del baño, que yo ahí no pertenecía. Fue una experiencia muy, 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 muy como choqueante. Me acuerdo que lo único que pude hacer fue ir al salón, recoger mis cosas, no dije nada y me fui a mi casa. Vivía muy cerca de ITESO, entonces no fue un largo trayecto. Pero me dejó muy marcada porque entonces yo ya tenía mucho terror de siempre que iba a la universidad entrar a un baño. A ti te tocó ya el edificio D inaugurado y todo. A mí me tocó cuando lo hicieron. El edificio D fue el primer edificio con un baño familiar, porque entonces yo empecé a pelear políticas para que se contemplara la idea de generar un baño con cambiador, que fue como mi proceso inicial. Yo no empecé luchando por un baño neutro, porque sabía que me iban a decir que no. Empecé luchando por un baño con cambiador, que es el cambiador para bebé, para todas estas mamás y maestras. Por eso CODI lo cambié a un enfoque interseccional, porque entendía que si utilizaba e instrumentalizaba todas las luchas, podía ayudar a un sector impresionante de gente, no solo a lo LGBT. Empecé luchando por un baño con cambiador y un baño más accesible para personas con discapacidad. Un baño en el que pudieran entrar una silla de ruedas amplia, un baño en donde pudieras convivir en el espacio con mayor fluidez, entendiendo también que era un baño individual, porque ese era mi terror. Yo no quería que hicieran un baño de hombres más grande y con puertas más grandes, y que hubiera estado increíble, ¿no? Creo que también es un pedazo de lo que es una inclusión total. Pero en su momento también entendía que eso era un sueño estructural, ¿no? No iban a derrumbar todos los edificios, iban a hacer de que nuevos baños. Como CODI luchamos entonces para que el D fuera el primer espacio con un baño que en su momento lo denominamos familiar. Es un baño familiar y se llamó baño familiar por lo mismo, porque era un baño para todos, entendiendo que familiar era un concepto que no sonaba tan agresivo para el oído de ese entonces. Se abre el edificio D y de parte de la institución, de la directora de la DGA, acordamos entonces firmar junto con el colectivo que todos los siguientes edificios contemplaran un baño familiar, como con esta idea de un baño incluyente, ¿no? Después se hizo todo un show, porque pues se malinterpretó, ¿no? Antes decía baño familiar y tenía la imagen de una persona en silla de ruedas y una persona con bastón y una mujer embarazada, que se entendía que era como baño exclusivo para personas de la tercera edad, personas con algún tipo de discapacidad o personas embarazadas, como sectores específicos de la población. Y empezó a haber casos, entonces era como chingados, hicimos un baño que es para todos y ahorita tengo quejas de personas trans, personas que van al baño y les está sacando servicios generales porque ellos tienen la instrucción de que es un baño específicamente para un sector minoritario, que es las poblaciones que te acabo de mencionar. Y pues fue hacer otro proceso, entender que, ok, ya logramos este paso institucional, sigue el que sigue, ¿no? Y el que siguió fue, ahora se va a llamar baño neutro. Y esa fue una campaña, pero impresionantemente difícil, porque lograr el baño familiar fue rapidísimo, fue algo muy, muy, hasta que les parecía obvio, ¿no? De, claro, somos una universidad incluyente, ¿cómo no van a entrar al baño las personas con discapacidad?
Pero ya hay que cambiarle un nombre, ya decir baño familiar a baño neutro, ya generaba y encendía ciertas pues alertas institucionales. Hacían que ciertas partes de lo muy conservador del ITESO dijeran, ¿cómo? O sea, ¿quieres que alguien que no se identifica con nada entre a ese baño? Pero ¿y si una persona en silla de ruedas quiere entrar a ese baño y está ocupado? Y era entonces, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no hacemos entonces más? ¿No? Trataba de tirar esos argumentos, ¿no? Al final se logró hacer el cambio, entendiendo que pues ya se tuvo que tener una reunión con la directora de la ODGA y con el que antes presidía la rectoría del ITESO. Se tuvo que llegar a esas instancias porque todo el resto de los departamentos era un no rotundo. Se expusieron varios casos, se hizo una manifestación, hice una manifestación en donde recopilé varias experiencias de distintas personas que habían sido violentadas en baños institucionales y puse carteles de 70% 20 enfrente de la oficina del rector, enfrente de rectoría, pues, postrados, junto con el asta de la bandera, en su momento la de solo las franjas regulares, en el asta institucional. Nos intentaron quitar la bandera. Me quedé abrazando ahí el poste y nos dieron la cita para ver al rector. El cambio me pareció impresionante, la capacidad que tiene el poder jerárquico y el poder institucional, porque me tomó más de un año llegar a esa junta y el cambio se hizo. Yo tuve la reunión en verano y ya para otoño ya todos los baños habían sido cambiados de nombre. Entonces, pues fue la verdad bastante veloz, pero requirió muchísimo esfuerzo. Creo que ahora, como han avanzado los años, la gente que yo llego a escuchar, e incluso yo ahorita hasta me siento como culpable de haberlo dicho, pero yo era mucho como de que no, pues es que claro, de que manden a todas las disidencias de que al baño que está en un edificio, ¿sabes? Uh-huh. Y no decía eso como por quien sea que hubiera motivado esa propuesta, sino como a nivel institucional, ¿no? O sea, como justo de que, no, baños neutros no, pero pues bueno, que hay un baño donde justo de que toda la gente que no cabe en el sistema, ya sea por accesibilidad, ya sea por orientación, por identidad, etcétera, pues mándenles a los baños que están escondidos, ¿no? Porque hay gente que no sabe que existen al día de hoy esos baños. Pues ajá, o sea, para mí era una experiencia confusa. Primero yo, pues cuando entré, yo no sabía que yo era trans, entonces no tenía ese problema. Aunque sí quiero agregar, yo siempre he pensado que los baños de hombres son de los espacios que ya más violentos son. O sea, a mí me ha tocado ver dinámicas muy feas en baños de hombres, ¿no? De que cosas de que echan monedas al migitorio con pipí para ver quién es más hambriade y quién la va a agarrar, o lanzan papel al techo mojado, o te empujan para que salga la pipí al piso, o te tocan, o se asoman por abajo cuando estás en el baño. Y pues que lo más feo de eso ni siquiera es el trauma que te generan, es que al final del día quienes más les echan a perder el día es a las personas de intendencia, ¿no? Las personas que tienen que limpiar todo eso y que no tienen nada que ver con lo que está pasando. Y que ni siquiera no solo se les agradece, o sea, no solo no se les agradece, sino que también se les pues pelucea y se les ve como inferiores, ¿no? Es algo horrible, pues. Pero yo ya venía desde la prepa con mucho miedo de usar los baños y tuve mucho tiempo con este miedo de habitar el espacio de un baño de hombres. O sea, no quería estar ahí y prefería aguantarme todo el día entero. Y digo día entero porque yo entraba a veces a las 9 de la mañana y acababa a las 8 de la noche. O sea, la experiencia del baño del ITESO fue en mi primer semestre. Ajá. Yo no hice del baño en el ITESO hasta que abrieron el D, y eso fue casi 2 años. Yo ya llevo 2 años con mi nombre legal y, o sea, pudiendo como justificarlo a través de mi INE o como quieras, pero en mis 5 años de carrera nunca entré al baño de mujeres, por ejemplo. O sea, y eso era más también una postura política, supongo. O sea, en cierto modo yo decía, bueno, ¿de qué sirve que yo pueda entrar al baño de mujeres si mis hermanas no binarias siguen sin tener como un baño al cual ir? Me acuerdo yo en mis muy inicios, antes de que existiera Transforma, que pues a quien yo ubicaba que usaba los baños además de yo era Aster. O sea, si estaba ocupado el baño yo sabía que era Aster quien estaba ahí adentro y me tenía que ir al otro baño, ¿no? Pero siento que para nosotras dos también fue muy importante, no solo justo para hacer el baño, sino era el espacio donde nos podíamos arreglar, nos podíamos cambiar, llevábamos nuestras maletas con ropa pues que no podíamos traer a nuestras casas.
y ahí nos cambiábamos, ahí nos maquillábamos. De hecho, a mí me llegaron a grabar así de que maquillándome, cambiándome ahí. Y no sé, o sea, ahora lo veo desde otra perspectiva porque en ese entonces yo sí sentía como mucha impotencia. Y sí sabía, sí había escuchado y sí había indagado que ya se había hecho el intento por parte de Gaby como de tener baños neutros y pues todas las excusas que ponían, ¿no? Pero no sabía como específicamente cómo había sido. O sea, yo tenía entendido que los baños familiares habían existido por las personas justamente que tenían que llevar a sus bebés a la escuela, ¿no? Y que por eso existían los baños familiares. Pero en mi cabeza yo decía, claro, pues es que eran tantas las estudiantes o tantas las maestras que tenían que ir con bebés que por eso el ITESO dijo, vamos a hacer estos baños. Pero no, o sea, ni por aquí me cruzó que una chica trans fuera la que dijera de que, ok, vamos a darle por ahí porque eso lo van a tomar más en serio. Y lo tomaron muy en serio. Pero qué fuerte que tú también impulsaste ese cambio, porque luego la gente nos culpa a nosotras de estar poniendo en peligro a la gente, o sea, de que, ¿sabes? Y de las primeras capacitaciones que yo di, yo me acuerdo que yo hablé del tema de los baños y les dije, pues es que a mí me da un ataque de pánico cada que tengo que hacer pipí, ¿sabes? O sea, porque no sé qué hacer, no sé cuál ir. Y a veces no alcanzo a ir hasta el edificio no sé cuál y pues no. Y bueno, aquí quien haya visto Euphoria, yo no soy muy fan de esa serie, pero me marcó mucho un episodio de la primera temporada, creo que era, o la segunda, no sé, que cuando la protagonista está Zendaya, de que no podía, de que todo el episodio no iba a hacer pipí, o sea, de que casi muere por no hacer pipí. Y yo me identifico mucho con ella porque mucho tiempo hice eso. Yo me acuerdo en la prepa, en un campamento, 3 días duró y 3 días no fui al baño, o sea, porque no, me daba mucho miedo que me hicieran cosas los niños, ¿no? Sí, claro. Y insisto, o sea, es un espacio que ya es inseguro. Sí. Y siento que la gente se agarra y dice como, no, o sea, ese día en la capacitación me dijo una chica de que, pues muy chido y todos tus derechos, pero pues vale la pena que tú te sientas segura si eso vulnera de que mi espacio es seguro. Y yo dije de que o sea, qué fuerte pregunta y la neta no estaba preparada todavía porque apenas estaba como iniciando mis capacitaciones. Y ya después le dije que no, pues es que, o sea, es que el problema raíz es, pues si los baños ya fueran un espacio seguro para todo el mundo, pues no existiría de que el abuso en los baños, sí, claro. Si fuera un sistema funcional, no sería un espacio de peligro. Pero la gente prefiere decir es lo que conozco y me da más miedo lo que no sé. Pues mi punto siendo que o sea, últimamente parte de mi proceso y creo que el tuyo también ha sido como parchar ciertas como inconformidades o cosas que no sabíamos o no entendíamos en el pasado. Como por ejemplo esto de los baños familiares, ¿no? Que me servían mucho y pues gracias a ellos es que podía cambiarme en el ITESO. Pero sí llegué como a pensar muchas veces como de que, pues es que esto es un retroceso, de que no está chido, es como un tapón en el y no tenía idea de lo mucho que te había costado trabajo como conseguir ese espacio, ¿sabes? Entonces es como o sea, pues gracias y lo siento mucho por haber dicho esas cosas. Al menos no me las dijiste en mi cara, eso pues, me siento, eso no, me relaja. Es que yo me internalizo mucho todo, o sea, yo siento que no nos tenemos que desquitar con la gente, ¿sabes? Tampoco tenemos que somatizar pero, o sea, si yo no estoy de acuerdo con algo donde no conozco el contexto entero, pues ¿por qué debería estar opinando así de agresivamente, no? Uh-huh. Y pues no, realmente más que nada llegué a compartir experiencias con mis hermanas trans, o sea, de que cómo nos sentíamos estando en ese espacio, pero Y bueno, pues tuvimos que hacer una pausa técnica porque como cada episodio les recuerdo, tenemos poco presupuesto en Si Mañana Muero. 3 de julio haremos un evento de inauguración para que nos vayan a pasar la voz, pero tuvimos que cortar a la mitad y además nos quedamos muy frías. Estuvimos como 3 horas reflexionando sobre el hecho de que yo no sabía que Gaby había hecho eso directamente de esa manera, pues, o sea, yo juraba que los baños existían ya para las personas pues con bebés, ¿no? Y yo no tenía idea que Gaby era quien había impulsado que eso sucediera y luego aparte que le quitaran el nombre familiar y que solo dijera baño, ¿no? Entonces quedamos frías y más también creo que una cosa que nos puso muy tristes, que creo que fue bueno que hubiera esa interrupción porque si no hubiéramos estado hablando 5 horas de los baños, pero sí nos puso muy triste pensar que creo que a ambas nos pasa, que por ejemplo Gaby dijo de que chale, pues es que todo lo que perdí de como memoria histórica, que es lo que estábamos hablando el otro día con Fernando, ¿no? O sea, ¿quién se va a acordar de eso? O sea, ¿por qué yo no sabía que Gaby había hecho eso? Y por un lado, pues claro que a lo mejor a mí me hizo falta investigar más, pero sí considero que soy una persona que específicamente en temas queer
hace mucho por estar enterada de dónde vienen las cosas, quién lo hizo, por qué, y claro que me puedo equivocar siempre, ¿no? Pero no, o sea, siento que otra parte también es que generalmente no hay como un registro, ¿no? Al respecto. Y Gaby me decía, pues es que si no lo hago yo, no lo va a hacer nadie. Y yo dije, pues justo me pasa lo mismo. O sea, a mí mucha gente me ha dicho que es que tú tienes que escribir cuáles son las cosas que te han pasado, cuáles son las cosas feas que te han pasado, de que cuáles son tus traumas, de que cuáles son los problemas que tuviste para acceder a estos espacios. Y es como, chale, o sea, nosotros lo tenemos que hacer de que en contra de todo también tenemos que ser nuestras propias historiadoras, porque si no nadie lo va a hacer. Y también lo digo con el episodio de Alice Guy con Julieta, porque pues lo mismo, ¿no? O sea, de que ella misma, pues que lo hizo y aún así la borraron de la historia y hasta mucho después la gente se puso como a rascar. Y pues no sé, Gaby, tú, pero yo no quisiera que la gente me olvidara así nada más de que, o lo que hice, supongo, no sé. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Me sirvió para profundizar por qué hago lo que hago y me ayudó también a explorar qué quiero hacer con ello. Creo que a nadie le gustaría ser completamente olvidada, pero también tenía antes este pensamiento de que, bueno, tal vez no me recuerden a mí, pero queda el registro físico de un espacio, ¿no? Porque al final la ventaja de la institucionalización es esa, es que pues te permite generar mecanismos un poco más, entre comillas, permanentes. El baño se va a quedar ahí, ya es estructural, ya es algo que, a menos que derrumben varios ya edificios como... O que lo nombren de otra manera. Ajá, o que lo nombren de otra manera, o lo que quieras, pero ya existe el espacio físico. Pero sí fue como triste, yo me metí a esa chinga, yo le sufrí, yo le viví, yo pues todo esto, no por llenarme de reconocimiento en un sentido como egoísta y decir esto es lo que yo hice, sino un reconocerme a mí misma, porque creo que también me costó trabajo entender de, híjole, sí, pasaste por todo esto para llegar acá, porque no sé si te pase a ti, pero al menos en mi caso sí es muy común. Como activista llega un punto en donde al volverse tu personalidad, pues deja tu personalidad, pues bueno, sí, profundicemos en ese sentido. Al ser tu personalidad, porque creo que el activismo no es algo que te hagas, sino ya eres una persona con mucha energía, con mucha fuerza, que necesita romper para cambiar, pero más en el sentido de se vuelve algo tan cotidiano que dejas también de impresionarte, sorprenderte, alegrarte por esos logros que entre comillas podrían parecer muy pequeños, porque yo en su momento también dije, bueno, logré un baño para, ¿sabes? Ya voy a poder usar un baño, y aunque parecía un logro pequeño, en ese momento me pareció un logro impresionantemente grande, o como lo que te explicaba ahorita de la conferencia de sexo anal. Para mí, aunque es una conferencia y no fue mucha gente y activamente no puede ser como una experiencia en la que yo pueda recopilar estadística en donde asistieron 200 personas y se televisó, no, para mí el hecho de que eso existiera o ya empezara a dar un paso, pues fue algo muy increíble, que poco a poco fui perdiendo la noción o la emoción que me generaba ser activista, porque pues entre que es agotador, es cansado, es un trabajo muy complicado. Lo de los baños es un proceso, pero pues no era el único proceso de activismo que hacíamos como CODI, ¿sabes? Era uno de muchísimas otras cosas que hacíamos. Y aparte pues también es una realidad que, como lo dije al principio, no solo somos el activismo o la colectividad, somos individuos que tienen procesos emocionales, procesos psicológicos, educativos, porque estamos estudiando y no le podemos perder el foco a nada. Entonces siento que, al menos en mi caso, empecé a atenuar la experiencia de la emoción que me generaba el activismo para no sentir que me estaba desbordando en otros aspectos de mi vida. El activismo me tomaba tanto tiempo que dejé de prestarle 100% atención a la escuela. Sí. Y notaba muy cabrón como... Ajá, sí, justo, o sea... Yo tenía beca de excelencia académica y iba dirigida al 9-5 y no, de que los últimos semestres no. O sea, y tampoco es algo de lo que me siento mal, o sea... Me siento mal con las maestras que eran muy buenas y que no les entregaba las tareas y así. Pero yo sabía que era muy importante lo que estaba haciendo y que pues para mí en mi lista de prioridades pues era más importante irle a acompañar, a cambiarle el nombre a alguien que sacarme un 10 o que entregar una tarea, ¿no? Entonces, pero sí 100% empecé a bajar mucho mis calificaciones.
me ayudaba que pues siento que tengo buena retención de aprendizaje, entonces aunque no entregara las tareas sí estaba aprendiendo mucho, pero definitivamente yo dije muchas veces, a mí no me... Y esto a gente le duele escucharlo y me dicen que no está chido y así, pero yo sí creo que es cierto hasta cierto punto, que yo me tocó al final educar más de lo que yo fui educada. Ah, sí, en la 100%, escuela. 100%. Y no lo digo en una manera soberbia, porque sí aprendí muchas cosas, pero la verdad es que fue tanto el desgaste de estar como todo el tiempo explicando quién soy, qué hago, por qué hago, por qué me peleé, por qué, o sea, siento que casi toda mi universidad fue eso, estarme justificando, estar siendo como un conejillo de indias. Y hubo un punto que lo acepté y dije, bueno, este es mi rol aquí, me toca ser como parteaguas y está bien. Pero luego también, y pasa mucho en Ballroom, ¿no? De que en Ballroom te juzgan mucho de que no se está aventando giros desde el techo y lanzándose. Y yo como beba, pues es que estoy llevando varios procesos que no me permiten, o sea, a veces estás como impulsando tanto a alguien más que no te permite, por ejemplo a mí, de que tomar fotos, escribir, hacer como las cosas que se supone que son como las que me hacen, pues yo me acuerdo que mi objetivo este semestre era conseguir de que una cámara, porque todas las cámaras que he tenido son prestadas. Y dije, no puede ser que llevas 5 años de fotógrafa y no tienes una cámara. O sea, entiendo que está difícil pues por el dinero, pero decía, pero también yo sé que has podido recaudar cosas para los eventos, ¿por qué no puedes recaudar para una cámara, no? Y dije eso y hacer una exposición de fotos. Y ni una de las dos las logré. O sea, una exposición personal de fotos de mi fotografía, porque tengo ya mucho material y creo que la gente no me toma en serio como fotógrafa. Me desvío un poquito, pero eso, o sea, siento que sí pierdes como mucho el hilo de qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú necesitas. Yo me acuerdo que tú me decías mucho que te costaba mucho trabajo decirme como de que, o sea, literal Gaby antes no era de que hola soy Gaby, era como hola soy el Joy. Se vuelve algo muy complicado el soy la causa y me convierto en esta causa porque como dices, la institución te transforma y te vuelve en ese conejillo de indias. Te ponen al que esa le toca. máscara. Ajá. Sí, necesitas entonces cumplir el rol de educadora, de sumisa, de activa, de todo. De soportadora. Ajá, necesitas absolutamente cumplir todos los roles que cada uno de esos sistemas te exija, porque se viven dentro de una fantasía hiperexigente en donde pues la perfección nunca se logra. No, y déjate eso, ni siquiera es la perfección, es más que la perfección. O sea, tienes que ser 10 veces mejor siempre y no equivocarte con nada, porque entonces usan eso para decir, ven, no tendrían por qué estar ahí, ¿no? Sí, me acuerdo mucho que cuando recién entré a Cody, una de las como frases que más se me quedaba, ella se mencionaba y se vivía y siempre mencionaba su experiencia desde la vivencia gay, pero siempre decía de que nosotros como gays, ella como gay, siempre me voy a tener que esforzar 2-3 veces más que una persona heterosexual. Y la interseccionalidad me ayudó a entender que, al menos en el punto en el que yo me encontraba, pues tal vez me iba a tener que esforzar todavía más que un hombre gay, ¿no? Sí. Sí, a mí algo que me ha estado pesando mucho hoy de la conversación es que hay muchos patrones. Gaby y yo nos hemos estado volviendo muy cercanas últimamente porque pues teníamos opiniones, ni siquiera creo que opiniones distintas, creo que pensamos igual, pero maneras distintas como de hacer las cosas. Ajá. Y nos estamos dando cuenta que pues igual de todas formas no es que estemos perdiendo, de hecho no, creo que estamos haciendo buena chamba ahorita, pero hemos perdido muchas veces de la misma manera, ¿no? O sea, hemos sido humilladas, hemos sido borradas de la historia, hemos sido como tomadas por sentadas, y pues todo nos ha ayudado a aprender, pero o sea, no es coincidencia que 2 chicas trans que han liderado tantas cosas nos trate igual la gente, ¿sabes? Y que históricamente las personas trans son quienes han liderado el movimiento pues de la comunidad LGBTQIA+, y otras cosas, ¿no? Temas como las masculinidades, temas como esto que decías de las personas gestantes, o sea, es muy cruel. Yo siempre he dicho que es como Elphaba de Wicked. Yo amo el libro, la película no sé todavía, me confunde mucho, pero pues me gustan mucho las actuaciones de las dos, eso sí. Pero no,
No, y la veo muy seguido, pero la segunda sí no me gustó nada. Pero tengo mis opiniones. Sí, la primera. Es que justo voy a usar esa analogía. O sea, ese es el punto. Todo el punto de Wicked es que se supone que a ella la hacen la mala, porque es como el chivo expiatorio de la historia y del mundo y de todas las cosas malas que sí está haciendo la gente, ¿no? Entonces se agarran de la persona que más rara se ve, que menos encaja y que aparte tiene un sentido muy claro como de justicia, de como a dónde quiere llevar las cosas, y la hacen el chivo expiatorio y la hacen la villana. Y bueno, a mí sí me ha pasado, no sé a ti si te han hecho claro, pero siempre. me ha pasado muchas veces, ¿no? O sea, y lo que se me hace bien fuerte de la segunda película, que la neta ahí sí desconozco, creo que sí es similar el musical. Yo lo que pasa es que yo nunca había escuchado el musical entero porque mi hermana me decía que me iba a arruinar, o sea, La experiencia. No, ni siquiera la experiencia, o sea, que yo iba a saber qué iba a pasar. O sea, que la primera parte del musical es como el planteamiento y la segunda parte pues es cuando se empieza a desarrollar todo, ¿no? Entonces, como me gustaba mucho, pues me decía que me esperara algún día poderla ver completa o cuando sacaran en YouTube así los tutoriales de slime o de qué, así. Me encanta que eso es muy de nicho de teatro. Muy de nicho de teatro. O no sé, cuando saliera la película que estuvo como 40 años, no sé, muchísimos años le estuvieron intentando hacer, de que 10 años. Creo que sí el musical termina similar, el libro no termina así, pero el libro es muy diferente. A mí me gusta más el libro, es controversial también, pero a mí me gusta mucho el libro, como cómo lo explora. Y se me hace muy fuerte que el mensaje que deja es... Pues sí, o sea, ella no estaba loca, pero sí se tiene que ir. Sí se tiene que ir a otro lugar, a otra tierra, desaparecer, que la gente piense que está muerta, para que entonces la Blanca sea el rostro del movimiento social, ¿no? Y no digo que eso no pase, seguro ha pasado millones de veces aquí en la Tierra, pero como pensando en poder crear una narrativa distinta y como en intentar cambiar el mensaje que tenía el Mago de Oz original, como que no entiendo por qué tomaron esa decisión. A mí me hizo mucho daño ver eso en pantalla porque dije, pues entonces sí, parece ser que la respuesta es yo soy la que se tiene que alejar, dejar de hacer cosas, y sí que digan que soy la villana, como literalmente ella dice, yo tengo que ser la villana, de que yo tengo que ser la que se va para que la armonía regrese. Y yo no quiero pensar que yo me tengo que morir para que eso pase, y menos habiendo hecho tantas cosas, ¿no? Como por la gente como yo. Pero bueno, ya me superproyecté. Te iba a preguntar ya preguntas pero puntuales. me encantó ese punto. O sea, quiero profundizar ahí un poquito porque creo que esa fue mi experiencia. Yo entendí a través de tantos años en Cody que iba a llegar un punto en donde yo ya iba a incomodar demasiado. Y lo entendí desde muy joven. Por eso se impulsaron los baños. Jamás fue la pelea trans en el sentido en el que sí, yo estaba peleando desde esa visión. Pero no yo sabía, nombrabas como tal. Ajá, yo sabía que la cara la tenía que tener la morra blanca que... Y con todo el respeto a las personas gestantes. Pero personas gestantes que necesitaban un cambiador. O personas que necesitaban un cambiador para infancias. Sí. Porque era la lucha más blanca o la lucha menos incómoda. Entendí el mecanismo que necesita entender el sistema para que puedas empezar el procedimiento. Y suena muy feo, pero justo creo que el entender que me tenía que convertir entonces y jugar el rol de ser la villana dentro de esta performatividad institucional me ayudó a lograr a veces las cosas que necesitaba. O sea, y fue tan cierto eso que yo me la creí. ¡Ay! Yo decía, es que Gaby, ¿por qué hace las cosas así? Que ¿por qué hace todo desde la institución? Y me acuerdo mucho para mí un yo momento... Me la creí. Sí, yo me la creí, pues yo también caí en esa narrativa. Yo decía que, ay, Gaby, ¿por qué siempre anda de malas? Gaby, ¿por qué siempre...? O sea, o sea, genuinamente me estoy de que arrepintiendo mucho de muchas cosas en este momento. Yo me acuerdo cuando tú dejaste el Cody, que un día te acercaste conmigo y me dijiste de que Arsene, creo que tú tenías razón un poquito. Así como en unas cosas, ¿no? Y yo de que, ¿en qué? Y estoy parafraseando, obviamente, me dices si me lo inventé así horrible, pero yo me acuerdo que tú me dijiste algo así como, es que tú siempre te enfocaste en como las personas y que estuvieran bien, más, o sea, en la comunidad. Y la institución era como segundo plano, o sea, siempre presente, pero era segundo plano. Y en el caso de Gaby fue como la institución. Y a veces se le olvidaba como la gente por la que estaba luchando.
me atrevo a decir esto con toda la confianza del mundo porque pues me lo contaste. Y más allá de eso, o sea, creo que la persona por la que estabas luchando era por ti. Y ya cuando llegó al punto cuando no podías decir de que yo soy Gaby y pienso esto, sino yo soy el Cody y el Cody dice esto, eso ya es como un perderse dentro de eso. Yo dejé de existir. Ajá. Para permitir que existiera todo lo demás. Y en mi caso siento que yo me acuerdo que la primera vez que fui a un ball me hicieron clic muchas cosas. Fue de los mejores días de mi vida, después del peor ataque de pánico que tuve en mi vida entera. Pero después de eso, cuando hice el ball, estuvo increíble, ¿no? Y es una larga historia. Porque ese día dije, claro, tú, Arsene, fotógrafa, eres la que toma las fotos, la que retrata a la otra gente, la que le dice a la otra gente que se sienta bien y que se ve bien y que se cuide, que no sé que se cuide, o sea, que les quiero cuidar y que es como un detalle. A ti nadie te va a tomar las fotos. Pero dije, pero en el ball es el espacio donde a ti te van a tomar fotos también, ¿sabes? O sea, como que en mi cabeza hizo clic. Y por eso he sido tan aferrada como a decir, también este es mi espacio, porque yo hago mucho por otras personas. Y en ese espacio digo, pues es que ahí también me toca brillar. Y ni siquiera brillo yo sola, ahorita ya brillo con 14 chamaques, ¿no? O sea, de que ni siquiera soy yo sola. Y nunca he sido yo sola, o sea, siempre he estado de que, ya sea cuando he estado en otras casas o de 007, siempre como apoyando a otras personas. Y para mí, a través de apoyar a otra gente, como que me doy cuenta que yo también soy válida de conseguir ese apoyo. Pero siento que por eso cuando yo entré y Gaby ya estaba y empecé a organizar los balls, yo ya tenía muy clara esta idea de el ballroom es un espacio donde yo puedo dar y que es mi comunidad y que son mis hermanos y al mismo tiempo yo también brillar. Que eso a muchas lobas en ballroom no lo entienden porque piensan que tienes que apagar el brillo de otra gente para brillar, pero si brilla, pues brillas lo suficiente y no tienes que apagar el brillo de absolutamente nadie más, ¿no? El mundo es suficientemente grande para Hamilton y para mí. Quien no entendió, entendió. Quien no entendió, pero lo mismo. Siempre lo pienso y cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo porque a veces a mí me molesta muchísimo de que ver cómo alguien está gestionando algo y digo, yo no lo haría así. Pero a veces me toca cerrar el papoy y decir, pues tú no lo estás organizando. Acuerpa. Y cuando tú lo hagas, tú lo haces de la manera que lo harías. Exacto. Y ya si hay un punto que se tiene que tener un diálogo y como hablar y oye, esto no me gustó, esto me lastimó, pues se hace. Pero a veces me toca cerrar mi papoy y vivir con esa incomodidad de que no todo el mundo va a gestionar las cosas igual que yo, así como yo no gestiono las cosas igual que todo el mundo, ¿no? Como que no sé, siento yo que yo llegué así muy recia y muy de que no, pues desde lo trans, ¿no? O sea, hay que hablar desde lo trans, o sea, la lucha siempre ha sido desde lo trans y tas, pero también reconozco que yo tardé mucho tiempo en nombrarme trans, ¿no? O sea, tardé mucho tiempo después de conocer a varias personas que ya llevaban esa bandera antes que yo. Y pues entonces yo llegué y agarré la bandera y ahora la llevo a todos lados. Pero no lo pude haber hecho sin gente que la llevó antes que yo la llevara, ¿no? Y me pone muy, muy triste como pensar que en algún punto te llegué como a villanizar en mi cabeza o a como antagonizar. Y pensar como, ay, pues es que porque se está enfocando en eso se está olvidando de la gente que estamos aquí. Y pues igual y sí pasó, pero pues tú estabas haciéndolo. Hiciste un buen de cosas y lo hiciste sola. Me pone muy triste pensar en eso. Porque yo sé que también hay gente que a mí todo el tiempo me está diciendo como de que es que lo estás haciendo mal. Y yo es como, pues lo estoy haciendo lo mejor que puedo, ¿sabes? Y bueno, para como intentar acotar y no volarnos demasiado. Ya empezamos a llorar. Sí me gustaría preguntarte. Hace rato lo dijiste muy puntualmente. Dijiste como, es difícil que la gente se movilice en una universidad porque al final del día cada quien tiene su carrera y está como enfocada en yo primero y después lo colectivo. ¿Y cómo ha sido esa experiencia tuya? Porque yo lo he notado mucho en el colectivo trans, que es y una parte de mí ya hizo las paces con eso y otra parte de mí todavía no las hace. Pero, o sea, hay una parte de mí que mucha gente me ha dicho que Arsene, ¿quién va a ser la siguiente Arsene de que hay? Y digo, no, o sea, ya entendí yo, pero quiero escuchar tu opinión, que si mi niña lo que quiere es hacer una línea de ropa para personas trans, esa es una lucha muy importante que yo no voy a saber hacer. Y que yo lo que tengo que hacer es asegurarme de que ella siga pudiendo hacer eso y su línea de ropa. Pero pues es su carrera, ¿no? Es su espacio y esta idea de la carrera incluso como de correr, de que le tienes que ganar a otra gente, pues es muy fea, siento yo. Pero dentro del sistema que no vamos a poder tumbar hoy, Gaby y yo todavía,
pues esto de las carreras es muy real. Y yo sí he notado que mucha gente pone un alto a qué tanto quiero ayudar a hacer el altar de muertes de personas trans asesinadas, a hacer la obra de teatro, etcétera. O sea, es como te ayudo hasta que intervenga con mi carrera, con mi desarrollo profesional. Y para mí mi desarrollo profesional fue 100% a través de la colaboración y otras personas. O sea, yo el día que me escuchen decir que yo lo hice sola, ahí sí fúnenme, bebés. O sea, de que ahí sí fúnenme. O sea, la segunda Cristal fueron más de 200 personas chambeando para que eso sucediera. O sea, yo no he hecho absolutamente nada sola, ni incluso en los momentos que más solitaria me he sentido, porque ya había alguien que lo hizo antes. Pero bueno, regresando, ¿cómo has vivido eso tú? O sea, como esta idea de como intentar colectivizar, pero que cada quien tiene como sus intereses personales y no está dispuesta a sacrificarlo como tú para que la gente esté bien. Es que hiciste muchas preguntas. Sí, al final se me la acoté. O sea, no sé, me costó mucho trabajo en un principio. Yo siempre entendí que al yo convertirme en la institución, siempre iba a ser la mala. Entonces, hacer comunidad se volvía muy difícil, porque eres la mala, eres la institución, o sea, no eres tú, eres lo que te ven, lo que te describen, cómo te perciben, lo que haces. Ajá, exacto, porque como dijiste, o sea, no era... Por ejemplo, me acuerdo mucho de... me funaron una vez por un curso que quise hacer de maquillaje. Cuenta. Bueno, si quieres. Es que voy a llorar muy feo. Siempre es que esos temas me ponen muy sensible, porque como institución te sientes, pues, como le dices, no estás sola, al final no estás sola. Pero también, creo que una vez te lo compartí fuera del podcast, de que me compartías de que conocías a alguien que ha renunciado mucho a ciertas vivencias, pues por permanecer en la institucionalidad. Y yo siempre entendí que si a lo que tenía que renunciar era la comunidad, pues que estaba bien, ¿sabes? O sea, si era la manera en la que yo me iba a entregar de fondo a la causa, que así fuera, ¿no? O sea, me hacía muy feliz como ver que éramos 200 personas y que se reunían a dibujar y a comer y que son amiguites y que hoy en día te puedo decir que conozco a muchas personas de Cody que aún son amistades, ¿no? Pero pues fue el sacrificio que decidí tomar porque es que yo no soy Gaby la que viene y hace la comida, soy la organizadora, soy Cody, soy a la que recurro tengo un problema, Gaby lo va a resolver porque es la institución, ¿sabes? Gaby, dejé de ser una persona con ambición, con carrera, con objetivos, con lo que quieras, para convertirme en Cody. Y me costó mucho trabajo como entender que ese iba a ser el rol que iba a tomar en ese momento, ¿no? Pues ya contaste la experiencia, yo dejé Cody. O sea, yo abandoné el activismo porque llegó un punto en donde dije, es que tengo una enfermedad terminal, me voy a morir. Y de las 200 personas de ese grupo no hay nadie a quien yo tenga la confianza de acercarme a decirle, me siento triste, lo que quieras. Y pues fue decidir renunciar a la institución, ya no quiero esto, o sea, y justo por eso me acercaba contigo a decirte, es que yo me equivoqué, yo hice mal el camino, o sea, yo decidí este camino en vez de la comunidad, o la colectividad, o la construcción. Porque también entendía, como aterrizando de la pregunta, también entendía que la gente yo no podía obligar a la gente a tomar una decisión así, de ese tamaño. ¿Sabes? ¿Cómo le voy a pedir a alguien que sé que tiene ambición, que sé que tiene carrera, que sé que tiene ganas de salir adelante en la vida, porque como persona LGBT le han dicho mucho tiempo que no puede, a entender que si su pasión era dedicarse a otra cosa fuera de lo LGBT, que así fuera, y que fuera feliz y que lo disfrutara, e impulsar a que la gente fuera feliz? Y ese siempre fue mi objetivo. Me hace muy feliz que siento que lo logré con muchas personas, no te diré que con todas. Pero es una realidad, y lo voy a nombrar como una realidad, que hay muchas cosas a las que tienes que renunciar si eliges este camino. Muchas. Y es muy doloroso entonces tú acercarte con gente tan joven, gente tan jovial, de
18, 17 años que se está descubriendo y que viene de un lugar muy violento como muchos lugares en México a descubrirse a una burbuja como el ITESO, a explorarse, a ser feliz. Y si mi trabajo era generar esa burbuja, pues ni modo. Entonces, pues sí, creo que es muy difícil llegar con todo esto con alguien y decirle, elige tu carrera, elige algo que ya traías, porque la gente entra a la universidad, eligió una carrera, tal vez no es lo que quiere hacer, pero tiene una idea de que sí y que no, o a lo mejor vino confundido y viene a descubrirse. Pero en ese camino, esta experiencia tan solitaria, no se la deseo a casi nadie. A nadie, diría yo, porque no debería de ser así. Y al final, pues me preferí entonces impulsar a hacer que hagan sus fantasías. O sea, de Cody tengo muchas amistades que trabajan en instituciones muy padres, empresas muy increíbles, que hacen cosas muy bonitas, que han logrado pues desarrollarse en lo que ellas decidieron desde el deseo propio, desde el yo deseo, yo tengo la posibilidad de soñar, porque como te lo compartí hace mucho, de que para que tú sueñes, alguien dejó de soñar antes, ¿sabes? Y es muy doloroso y es muy feo y es muy traumático que alguien tenga que renunciar a su vida para darle vida a alguien más. Pero como morras trans sabemos que eso es muy cierto. Y pues jamás iba a hacer que alguien tomara una decisión así. Es como el chiste que nunca se acaba. De que no tendría que ser así, lo sabemos. Pero lo es. Y mucha gente nos dice, yo ya estoy muy bloqueada, la neta, y no sé en qué momento dejé de sentir. Sí. Yo creo que lo mencionabas tú hace rato también. Y siento que Gaby mucho tiempo dejó de sentir. Y últimamente me regaña mucho. Y me dice que es tu culpa de que esté llorando, y es tu culpa porque me estás abriendo otra vez esto. Y yo me acuerdo, hubo un día que estábamos Gaby, otro amigo y yo, y ellas me sacaron de mi zona de confort. Y es muy raro que la gente me saque de mi zona de confort. Ya llevo tanto tiempo de que, pues, siendo Arsene y demás, que me es muy difícil que alguien me agarre en curva. Me es muy difícil. Pero me agarraron en curva y me acuerdo que el chico dijo algo así como de que, pues, es que no eres tú la única persona que puede incomodar a otras personas, de que no eres tú la única persona que puede, de que, como enseñarles cosas, ¿no? Y es de cierto, o sea, estoy tan acostumbrada a yo ser la que va a enseñar, que a veces se me olvida que a mí también me toca, pues, sentir cosas, aprender, sí. Y esto gente lo va a intentar usar en mi contra, y desde ahorita les voy diciendo, ojalá y se quede con su conciencia, porque no significa que no esté intentando yo aprender todo el tiempo estoy aprendiendo. Entonces, si lo intentan usar en mi contra, que se quede en tu conciencia, porque me estoy vulnerando mucho, y no está chido que agarres a alguien vulnerable y uses eso en su contra. El aprendizaje siempre debe ser desde la vulnerabilidad. Y tengo mucho que aprender, es cierto. Y desde la humildad, porque si se vive desde la superioridad, ahí es cuando vale verga. Ajá, pero mucha gente me quiere, desvalorizar, pues, difamar, literal, como madre, como directora de secuencias, como fotógrafa, como gestora cultural, justo por eso, porque todavía tengo cosas que aprender. O sea, y entonces, si yo reconozco, tengo cosas que aprender, puedo equivocarme, puedo sentirme mal, puedo sentirme triste, no estoy feliz todo el tiempo. Si yo reconozco eso, la gente lo agarra y dice, justo, no lo deberías estar haciendo. Y es como, no, o sea, a mí me gustaría, de verdad, yo sueño algún día con tener un espacio, y creo que lo que me motiva a mí, que ahorita me gustaría preguntarte eso a ti, pero lo que me motiva a mí es pensar en algún día poderme recargar en el hombro de alguien más, y de manera plena, porque siento yo que los pocos espacios que he sentido donde me siento
segura y donde me relajo y así. Ya esos espacios ya no existen porque las personas me sacaron de su vida porque decían que yo era demasiado. Y yo lo único que necesitaba era un lugar donde pudiera descomprimirme. El otro día Frey me dijo esa palabra y se me hizo muy bonita, de que descomprimirme. Nada más como soltar. Y sentir que puedo relajarme y como confiar en alguien más y no estar pensando en que si van a usarlo en mi contra y que si van a como lastimarme, que si me van a abandonar, ¿sabes? Y sueño con ese espacio todos los días. Sueño con cuando la gente me dice se siente como un espacio seguro. Es como, claro, bebé, porque yo sé lo que es un espacio poco seguro y no quiero que te sientas así. Pero yo sueño con que algún día llegue otra Arsene y que pueda hacer eso. Y lo digo con todo el cariño y amor a toda la gente que lo ha hecho y que sí ha hecho espacios seguros para mí, porque hay mucha que va a estar escuchando este podcast y que han hecho todo en su poder por ayudarme. Pero yo sé que también cuando la gente te dice yo te ayudo, de verdad yo te ayudo, y les dices segure y te dicen sí, y les cuentas de verdad qué es lo que necesitan ayuda, a veces no pueden. Y a veces me lo han dicho de que Arsene, no puedo, no sé cómo cuidarte. Es demasiado. No sé cómo hacerle para que te sientas mejor. Y hay mucha gente que lo está intentando y gracias todos los días. Pero eso, o sea, te dicen como es que relájate, suelta, no te estreses tanto, no trabajes tanto. Y es como, o sea, lo estoy intentando, pero también necesito otra gente que esté muy al tiro y que me esté cuidando también, porque si un día yo me caigo, yo sé que va a haber gente que me va a cuidar. Pero por ejemplo este último año, la gente que me ha salvado de quedarme sin comer, de quedarme en mi casa sin poderme levantar, la gente que me ha salvado de caer en mis hoyos depresivos muy fuertes, en mis pensamientos suicidas, es gente que o ya sabe qué onda y está muy al tiro, o yo les he explícitamente dicho auxilio. Y no es broma, o sea, auxilio. O sea, cuando yo digo necesito ayuda, eso lo está hablando el grupo de neurodivergencias. Cuando yo llego al punto que digo necesito ayuda, o sea, ya pasé por 8000 versiones de intentos de cómo yo podía resolverlo y no pude. Entonces a lo mejor yo te lo digo de que Gaby, necesito ayuda. Y suena así súper tranqui, pero es algo muy fuerte. Y también yo sé que yo tengo que aprender a balancear eso, porque tampoco es justo para la otra persona que yo le ponga todo mi expectativa de todo lo que yo cargo, que no es justo cargar yo con eso, pero no es justo que nadie cargue con eso. Entonces tampoco puedo yo esperar que alguien más vaya a decir, como decías, pedirle eso, ¿no? Pedirle renunciar a sus sueños. Pedirle que renuncie todo para que yo esté bien. Y el tema ahí es que, pues, yo no sé todavía, sigo todos los días, yo como comunicóloga literal todos los días, mi chamba es aprender a comunicarme mejor. Tal vez es eso, o sea, tal vez necesitamos nuevas estrategias para como colectivizarlo y que más gente lo cargue, porque tú me dices mucho de que, ¿por qué cargas con tanto? Déjame ayudarte. Pero tú también cargas con mucho y también, pues, no te dejas ayudar, o sea, es como el ciclo que se repite, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que ya hemos dicho mucho, nos da para mucho. Antes de cerrar, me gustaría nada más preguntarte qué es lo que te motiva a ti ahorita a seguirle dando, porque yo sé que te rendiste en un punto y lo dejaste, abandonaste, ¿qué me dijiste? 2-3 años, lo LGBT en general. Es que literal creo que fue desde que, o sea, tú ya entraste al ITESO, yo ya cuando yo ya estaba soltando casi por completo Cody. O sea, a mí me dio cáncer en el 2019-20 y ya para el 2021 yo ya estaba muy lejos. O sea, sí seguía organizando cosas, pero ya muy superficiales. Sí. ¿Y qué me impulsa? ¿Qué te impulsa y cuáles son tus sueños? Esos que tanto querías que otra gente viviera. Ay, no. Si no quieres saber. No, sí. Pero ¿qué me impulsa? Me impulsa mucho que siempre he disfrutado, siempre he sido una persona muy... me dejo sorprender con facilidad. Soy una persona que habita el mundo, no vive, habita, que es muy distinto. Vivir creo que es una experiencia que puede llegar a volverse automática.
habitar es una experiencia que tienes que hacer conscientemente. Me gusta mucho habitar el mundo y habitar mis emociones, mi volatilidad. Creo que de lo que decía hace rato, pues a mí me ha pasado, ¿no? O sea, esta gente que te dice de que es que eres demasiado, o sientes demasiado, o muchas cosas demasiado, ¿no? Y me apropié de eso, es que sí soy demasiado. Y entendí entonces que una persona jamás iba a ser suficiente para sostenerme, que soy demasiado. Y yo no necesito una, necesito muchas. Sí. Muchas. Muchas. Sí. A mí mi psicóloga me dijo, bebé, o sea, necesitas una red de apoyo grande, muy grande. Y al día de hoy lo sostengo, o sea, necesitamos mucha gente que nos cuide. Y entonces fue lo que me empezó a motivar, creo que eso es algo de lo que estamos muy peleados. Creemos que a veces el activismo debe de nacer de un amor natural hacia el otro, y es que yo amo a todo el mundo, ¿no? Que sí te podría decir que pienso así. Pero también nace de un sentimiento propio, desde un deseo individual. Desde, como decías, también quiero ser sostenida. Y en su momento me impulsó el hecho de, cuando Cody, me impulsó el querer transformar el mundo. Me impulsaba mucho la idea de, es que esto no se puede quedar así. O sea, esto no puede ser así. No me puedes venir a decir que mi expectativa de vida es de 35 años. ¿De qué estás hablando? No me puedes venir a decir que solo puedo usar ese baño. No me puedes decir que no me puedo cambiar el nombre. No me puedes decir que no puedo venir a hablar de muchos temas de sexualidad. Que entonces era me incomodaba mucho el no. Y decidí hacerlo distinto. ¿Venía desde un impulso tal vez muy individual? Sí. Y creo que también eso fue lo que me hizo abandonar, que en su momento fue tan individual que al no sentirse satisfecho el dilema de seguir sintiéndome poco o nada sostenida, dije, es que entonces si nadie me va a sostener, me voy a enfocar por completo en sostenerme yo sola. Y te puedo ser muy sincera, del 2020, yo creo que hasta apenas hace un año, empecé a recuperar esa energía y esa motivación a la colectividad. O sea, me enfoqué muchísimo en mí, en construirme a mí, como te decía, renuncié a mí para hacer Cody, y perdí lo que eran mis sueños, y perdí lo que eran mis fantasías, y perdí lo que era lo que a mí me gustaba hacer, lo que no me gustaba hacer, lo que sí quería presentar al mundo y lo que no quería presentar al mundo, porque, pues como lo dijiste, o sea, yo sé que cuando yo era Cody, y lo digo así, yo era Cody porque sé que era como mi alter ego, pues era una persona muy seria, era una persona muy callada, era una persona muy directa, muy institucional, que entendía cómo funcionaban los procesos, y que, pues a la mala entonces yo te tenía que hacer entender los procesos, no porque te quisiera golpetear con el proceso, sino porque la putiza ya me la había llevado yo, no quería que te la llevaras tú. Entonces tienes que entender cómo es el proceso, porque si no lo entiendes te va peor. Y hoy mi motivación viene más de la sensación de que era algo que ya traía. Muchas veces sentía que era algo impuesto. No sé cómo haya sido tu experiencia, pero yo entendí en un principio que lo que yo hacía estaba muy motivado al no volverme a sentir así. Como el que dijiste ahorita, o sea, construyo un espacio seguro porque viví tantos tiempos espacios inseguros que no quiero que nadie se sienta así. Y no sé, como que me choqueaba mucho el hecho de que mis motivaciones estuvieran impulsadas a través de mi trauma, porque también ya hemos hablado de esto, de dónde queda mi identidad si ya no soy mis violencias. Y fueron años, muchos años, de redescubrirme, porque pues fue 2021, dejé Cody oficialmente en 2022, 2023, 2024, 2025, o sea, fueron 3 años bastante largos, 4 años si lo ponemos formalmente, ¿no? Los casi 4, en donde ese descubrimiento de qué es lo que soñaba, que
me ayudó a entender que no podía seguir impulsando una causa a través de todo lo que me había violentado, porque en algún momento eso iba a desaparecer. Y si eso desaparecía, ¿qué quedaba? Hoy te puedo decir que mi impulso sí nace muchísimo desde el amor por el otro. No me gusta decir que viene a través de la enfermedad terminal que viví, pero pues sí, la neta sí. O sea, sí siento que, al menos en mi caso, vivir un cáncer metastásico en donde el pronóstico no era tan bueno, te ayuda a poner la vida en una perspectiva distinta, en donde el logro puede llegar a ser más las sensaciones. No busco lograr algo, busco sentir cosas. Y esa es mi motivación ahora. Yo no busco generar cosas físicas, que en su momento era lo que me ayudaba a la institucionalización o a la institucionalidad, sino a sentir cosas emocionales. Y soy una persona muy emocional. Y es algo a lo que renuncié, porque en la institución no puedes ser una persona emocional. No puedes argumentar un caso llorando o enojada. Y lo entiendo. Y creo que agradezco mucho que esa experiencia me ha ayudado a habitarme en ambas situaciones. Soy una persona muy camaleónica, que se puede convertir en la institución y también ser Gaby al mismo tiempo. Hoy en día. Pues es que es trans. Pero pues sí, creo que ahora nace desde esa sensación de... Así como buscaba generar esa burbuja, ya no quiero que esa burbuja sea física, sino emocional. Porque al final también entendí, a partir de muchas cosas, de estas experiencias que platicábamos en estas 3 horas, pues la institución también vive retrocesos, y en esos retrocesos hay borrados históricos. Sí. Pero la emoción queda. Es algo que permanece en cada una de las personas. Y aunque yo me haya sentido muy solitaria en sus momentos y haya sentido que no había gente conmigo, reconectar después, a través de muchos años, en estos 4 años, he reconectado con muchos periodos, muchas personas de Cody que me dicen, es que Gaby, tú para mí eres muy importante y para mí me cambiaste la vida, eres la persona que me ayudó a entender que vivirme feliz era lo que yo quería, ¿no? Y lo moldeé ahí y dije, entonces quiero que ese sea pues mi motivación, el hecho de que si haciéndolo yo muy, muy, muy triste o muy apagada logré eso, ¿qué será de mí cuando brille en mi máximo esplendor? Y eso se volvió mi motivación principal. Mis sueños hoy, porque si me dices cuáles eran tus sueños, yo renuncié a muchos sueños por hacer lo que hago. Estoy segura que tú también. Pero hoy en día mi sueño más grande es educar. Creo que en la diversidad de activismo, entendí que sí me gustaba mucho la institución, porque me encantaba entonces encontrarme, porque nombramos la institución como un aparato gigante y como algo, un ente omnipotente, omnipresente más bien, que está pero no existe, pero tiene forma, pero tiene mecanismos y tiene acciones dentro de la realidad. Pero dentro de esa institución hay un chingo de personas. Y yo me empecé a dar cuenta como, adentrándome en esa institución y educando y abriendo mentes, si siquiera existiendo, ya cambiaba el panorama de mucha gente. Porque te ha pasado a ti, me ha pasado a mí, el hecho de que ya una persona conciba o siquiera tenga la posibilidad de ver a una persona trans por primera vez, porque al menos en esos espacios, me corregirás tú. No, sí es cierto. Muchas personas eras la primera persona trans que habían visto en su vida. Sí. En su vida. Me sigue pasando. Me pasó hace como 2 días. Uh-huh. Sí, o sea, es una realidad que es de que nunca había convivido con una persona trans. Nunca había visto a una persona trans. Mis referencias son personas famosas de redes sociales, ¿no? Sí. Y dije, qué increíble. Qué increíble. Y ese se volvió mi más grande sueño, seguir educando. Y hoy educo desde muchos panoramas, porque entendí que la educación es grandísima. Mi trabajo es educar, y ahorita tal vez me enfoque en infancias que no tienen nada que ver, no educo nada que ver con el activismo. Educo y soy maestra en algo que es distinto, pero entendí que mi lucha puede meterse en todo.
en todo. Y ya no necesito ser esa morra gritona que está plantada afuera de quién sabe qué. Lo soy, pero también soy Miss Gaby, que está con niños de primaria, enseñándoles un idioma nuevo y haciéndoles entender un panorama distinto, nombrándome desde una posición y explicando la vida desde una perspectiva más complicada, ¿sabes? Desde el acompañar infancias, vivir infancias y entender que desde muchas perspectivas y muchos panoramas la lucha LGBT sigue. Tengo alumnos bisexuales, tengo muchas experiencias LGBT en la escuela. Y al final también la lucha sigue, y la lucha sigue en todos lados. Nada más es cuestión de decidir qué sigue. Y entendí que mi sueño era ese, entender que puedo soñar un día a la vez y no tengo que soñar cómo quiero que termine mi vida. Pues muchas gracias, Gaby. Espero pronto podamos volver a hablar, porque creo que tenemos mucho por hacer y decir. Pues muchas gracias por tu tiempo, de verdad, significativamente. Te quiero. Gracias a ti, yo también te amo.